buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa El Repaso, correspondiente a este fin de semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional. Esta semana queremos comenzar uniéndonos al dolor del pueblo de Higüey por la partida de Amable Aristi Castro, un veteranísimo político que el pasado domingo sorpresivamente partió de este mundo. Las escenas de dolor en el lugar donde fueron velados sus restos por decisión propia en su casa de Higüey y luego una misa pública en la basílica de esa localidad fue el lugar donde cientos de personas acudieron a contar la manera en que Amable hacía política, criticado por algunos y promovidos por otros, pero en este momento hay que recordar la parte positiva de este político tan controversial. Dominó, como muy pocos, el escenario político en la provincia de la Altagracia, que por esa situación se le denominó durante mucho tiempo el cacique de Higüey. Fue diputado, senador, presidente del Senado de la República en varias ocasiones, una pieza clave del Partido Reformista, el último de los candidatos del Partido Reformista, esa organización política que fue liderada por el expresidente Joaquín Balaguer, y todo el liderazgo político se solidarizó con la familia de Amable Aristi, con el pueblo de Higüey por este lamentable deceso. Así que nuestra solidaridad a sus familiares y a los seguidores de él, quien seguían sus ideas a través del Partido Liberal Reformista. También esta fue la semana donde el gobierno comenzó a circular el doble sueldo. Esta situación ha generado un dinamismo económico interesante, ya se siente una brisita que era tan necesaria en los comercios. También esto ha hecho que se incremente el patrullaje policial. Esta semana también la Policía Nacional comenzó un despliegue de el anuncio aquel de comenzar el patrullaje por ¿cómo fue que dijeron la semana pasada? Que era por cuadrantes. Esta semana se comenzó. Inicialmente, el pasado domingo, había muchas personas que estaban diciendo que había comenzado el patrullaje, pero que no se veían los agentes en las calles. Bueno, el pasado lunes, 33,000 agentes fueron sacados a las calles, y uno siempre se hace la pregunta de por qué estos agentes no continúan siempre en las calles, no únicamente en las temporadas especiales como Semana Santa, Navidad, porque realmente, así como hay más personas en las calles, así como hay más dinero en las calles, se sobreentiende que va a haber también una cantidad importante de delincuentes, personas dedicadas a la actividad delictiva, que van a hacer esa infame labor. Así que nosotros aplaudimos esto, celebramos que esto acontezca, y ojalá que este patrullaje constante sea, o sea, que el patrullaje de diciembre también lo veamos en épocas donde los delincuentes siguen en la calle, ya no hay doble sueldo, pero como quiera ellos salen a buscarse. La verdad que las autoridades eso lo hagan. También esta semana hicieron benditas los jefes policiales por la acusación seria, muy seria, que hizo el intendente, el encargado del proyecto de reforma policial, Vila del Castillo, sobre la reforma policial, que dijo que desde arriba hasta abajo ese cuerpo estaba totalmente podrido, y vamos a ver en qué va a quedar eso. Señores, tenemos que hacer una pausa. No se muevan, que luego de ella tenemos una interesantísima conversación con el ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. No se vayan. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar.
Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Amigos del repaso, gracias por continuar con nosotros y esta vez nos sentimos altamente honrados de contar con la presencia del mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez. Y podemos conversar con él de muchos temas: político, escritor, ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, diplomático. Así que muchísimos de los temas de actualidad son magistralmente tratados con el invitado de hoy, a que le damos la bienvenida. Gracias por sacar en su agenda un espacio para nosotros. Bueno, pero gracias por la presentación, pero agregarte. Sí. Todas esas cosas que tú dijiste que yo he sido, la más importante es ser dominicano. Dominicano. Yo estoy muy orgulloso de ser dominicano. Es más, de lo único que realmente estoy orgulloso de ser dominicano. O sea que podemos obviar lo otro y poner dominicano. Dominicano. Promotor bueno, de la dominicanidad. Sí, no, y desde mi posición de ciudadano, desde la trinchera ciudadana. Entonces yo soy dominicano y pretendo ejercerlo permanentemente. A propósito de eso, quisiera comenzar entonces con el tema migratorio. Sí. Es un tema que los que le seguimos en las redes sociales vemos que usted le da, se pronuncia con mucha frecuencia sobre el mismo. Hemos visto recientemente unas repatriaciones de parte del gobierno dominicano a ciudadanos indocumentados de origen haitiano. Sí. Y esto ha desatado los demonios en el plano internacional, y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que se está violentando, y otros han ido un poquito más lejos. Han pedido que hasta que Haití no se estabilice, las repatriaciones deberían cesar. ¿Qué le parece? No, totalmente en desacuerdo con esa última opinión. Y yo creo que el liderato nacional, primero el jefe del Estado, Exacto, el el presidente jefe de del la Estado República. se expresó en eso. En lo que parece no ser ya una insinuación, porque esos organismos internacionales, entre comillas, se han expresado libremente al respecto, ¿no? Pero hay que tomar muy en cuenta, y lo han dicho, no solamente el liderato nacional, se expresó el presidente, se expresó Leonel Fernández, se expresó en todos los partidos, se han expresado con relación a eso. Es un derecho que asiste Así es. a todos los estados. Deben trazar su política migratoria de acuerdo a su conveniencia, pero sobre todo, no solamente la conveniencia, sino sobre todo a lo que se puede llamar como el interés nacional, ¿verdad? El interés nacional, porque la soberanía, eso que se habla tanto, responde precisamente, debe responder a los intereses nacionales. La posición es una contraposición esa que yo pienso, y la gente debe entenderlo, la mayoría debe entenderlo, que lo entiende, lo intuye y lo entiende, más allá de racionalizarlo como tal. Pero yo pienso que ese derecho, eso es un derecho que asiste al Estado Dominicano, marcar su política migratoria, ¿verdad? Y entonces fíjate cómo ha reaccionado todo el literato nacional, más allá de las diferencias políticas, bueno, que están muy de boga ahora esas diferencias políticas de forma democrática, por la cercanía del próximo proceso preelectoral, vamos a llamarlo así. Y entonces, yo creo que esa es una buena posición. Un buen indicio. Es de los pocos temas donde hay un consenso casi generalizado en todo el espectro político, salvo unas que otras. Sí, pero voces bueno, que y son eso disidentes. eso es muy importante que tú lo digas, porque la gente se cree que el temperamento nacional está dividido en dos. Sí. ¿Verdad? Y no es verdad. No es cierto. De una forma mayoritaria, el pueblo dominicano, más allá de que el pueblo sea o no sea una abstracción, la sociedad dominicana, el pensamiento dominicano sobre todo, sin importar que sea de izquierda o de derecha, está de acuerdo y se ha manifestado en favor de ese derecho migratorio. Y a mí me pregunta mucha gente, después que se analiza y que los especialistas hablan, y la gente se expresa, sobre todo dentro de
del dilema que representa eso en la vida nacional, que cuál es la solución. Yo suelo decir, bueno, que no solamente que es un derecho que nos asiste la política migratoria, de la que se ha expresado, como ya te dije, el presidente de la República. Sí, todo el espectro político. Todo el espectro político, ¿verdad? Que es un buen indicio ese. Sí, sí. Entonces, yo te digo que la solución, todo el mundo me pregunta, ¿y cuál es la solución? Porque hay un problema. Bueno, yo siempre digo de una manera, sin pretender que eso sea una frase cohete, que lo que hay que darle cumplimiento a la ley, a las leyes que no hemos dado, comenzando por la Constitución de la República, que está muy claro, además de la sentencia del Tribunal Constitucional, está muy claro el asunto. Lo que hay que darle cumplimiento a la ley. Sin embargo, al día de la fecha, en el momento que tú preguntas, yo creo que la solución tiene que ver, y hay que tomarle la palabra al presidente de la República, hay que tomarle la palabra. Hay gente que tiene suspicacia, hay que tomársela. Yo pienso que la solución es continuar las repatriaciones. Continuarla, y no solamente continuarla, no, sino profundizarla, más allá de las injerencias que puedan tomar, ¿verdad? Lo que se llama la comunidad internacional, que se puede realmente manifestado no por inteligencia, sino manifestado en los medios de comunicación en tres vértices. La primera, por los Estados Unidos, que se han expresado muy abiertamente, ¿no? Además de esos organismos internacionales. Que solo aparecen en pues bueno, pero también está el caso de Canadá y el caso de Francia. Básicamente, que es lo que se han expresado. Tomando en cuenta que eso es una particularidad de una especie de nueva política, porque el general John Kelly en el 2016 se expresó todo lo contrario. Jefe del Comando Sur, a propósito de la presencia de la señora. Ese general John Kelly dijo que la República Dominicana no soportaba más inmigración ilegal, ni siquiera bajo el argumento ese que se está esgrimiendo, que se está esgrimiendo de humanitario. Él mismo señala, John Kelly, un general también de 4 estrellas, él dice que la República Dominicana ha sido muy consecuente en el plano humanitario, pero que ya no soporta más. Y mira, de eso hace 6 años. Y Francia, de acuerdo a la embajadora, en el 2015, la embajadora en la República Dominicana dijo lo mismo, que ellos apoyaban el derecho que tiene la República Dominicana. Pero China lo acaba de decir también. China lo acaba de decir también. Entonces, porque es un derecho. Es un derecho. Pero si nosotros tenemos el consenso nacional, el respaldo que usted acaba de enfatizar, ¿por qué yo siento como tanta prudencia? Yo voy a decir un exceso de prudencia al momento de aplicar la ley migratoria. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de las maternidades llenas de parturientas haitianas, que es un servicio de salud que después que usted la tiene, ahí ya hay que atenderla. Pero también tenemos el caso de los que llegan. Hay negocios. De hecho, un periódico importante como el Listín Diario ha publicado recientemente una serie de reportajes donde habla de que en 6 años no se le ha negado la visa a nadie. ¿Dónde está ese dinero? Se le ha negado la visa a un porcentaje muy pequeño. Muy ínfimo. Ellos dicen de 700,000 y pico, 100 y pico. Insignificante. Pero mi pregunta es, la ley migratoria, ¿cuándo se le ha aplicado al empresario que contrata indocumentados? Al que tiene la mafia de traer las personas ilegales. O sea, hay un consenso. Bueno, pero precisamente, yo te dije, te lo dije incompleto ahorita, que en base a esas mismas referencias que tú has hecho, la solución es el cumplimiento de la ley. Exacto. Pero también reforzar la frontera. Reforzar la frontera, como se ha venido haciendo. Pero que todavía existen una serie de porosidades que hay que corregir. Y yo pienso y estimo que los mandos militares, el alto mando, está empeñado en eso, ¿verdad? Que todavía no se ha logrado del todo, por lo menos disminuirlo en su mínima expresión, porque no hacemos nada si repatriamos y siguen pasando ilegales, haitianos ilegales, por la frontera. Y en un momento donde se habla de que hay comunidades en la frontera que están
casi en su totalidad Sí. dominada por indocumentados. Sí, claro. O sea, así no subsiste. No. Y tú hablaste algo en el principio sobre ciertos asentamientos haitianos Exacto. ilegales que hay en el país, Ilegales. que hay que corregir eso, porque por esos caminos de esos lugares, se ha hablado hasta de números que hay, se va, yo creo que se va escapando lentamente Poco lo que a poco. nosotros llamamos la soberanía nacional. Entonces tú también topaste un detalle interesante al que yo me adhiero, ¿verdad? Tú hablas de cierta tibieza, que podría ser cierta tolerancia. Yo le llamo un exceso de prudencia. Sí, entonces sí, pero también hay que decir que se está hablando mentira. Esas organizaciones, las ONG, están hablando mentira. Y está hablando mentira inclusive los miembros de esas instituciones que se está hablando. Por eso fíjate que yo tengo mucho cuidado de hablar de deportaciones, ¿verdad? Porque eso nos conduce entonces a la famosa apatridia. Y según la constitución haitiana, los haitianos no dejan de ser nunca. Donde quiera que O sea no. que ese es un mito, lo de la apatridia, una especie de chantaje internacional que le han montado a la República Dominicana. Bueno, y entonces yo tengo que decirte entonces por otro lado lo que yo veo favorable. Dígalo. Lo que yo veo favorable es que en base no solamente a la iniciativa presidencial de cierta contemporaneidad, sino la actitud de la población dominicana. Eso es más que un elemento de presión, es un valladar. Sí. Un valladar. Un valladar que no se puede lastimar, porque usted puede con determinados grupos que constituyen eso que se llama el nacionalismo, que están acusados de xenofobia, de racismo, y de forma también de considerar, no es verdad que se están violando los derechos humanos de nadie. Como tampoco es verdad que se están repatriando una serie de niños, de infantes. Sin sus padres. Ahora, como lo hizo- que es como verdad, lo vimos. lo que es mucha verdad, y yo creo que hay que, ese exceso de prudencia que tú llamas, que hay que ponerle mucha atención, es que la frontera es más, en nuestro caso, y en esta crisis, es más que un elemento de demarcación geográfica. No es donde termina la patria, es donde comienza la patria, ¿verdad? La frontera. Pero resulta que tiene un carácter en esta situación de pluridimensional. Porque esa frontera, que está muy claramente delimitada en una extensión de 300 y pico de kilómetros, esa misma frontera pasa de manera significativa por nuestros hospitales. Exacto. Y esa frontera pasa por nuestras maternidades. Y esa frontera pasa también por el mercado de trabajo. Y esa frontera pasa también, y eso es más grave todavía, por la economía informal dominicana. Y te hablo de la economía informal porque yo tengo la tesis de que los haitianos no solamente le están ilegales, no solamente le están disputando al dominicano la riqueza y los frutos de su democracia, sino también su pobreza. Exacto. Su pobreza, porque esa economía informal, hay técnicos que hablan de un 50 y pico por ciento, otros de 60%, es la que mantiene realmente de pie al dominicano, a la marginalidad. Entonces tú vas a un semáforo cualquiera y tú vas a encontrar 10 individuos que te venden de todo ahí, ¿verdad? Te venden de todo, ¿verdad? Ya es la venta Buscándose la ambulante vida. mayoritariamente no es dominicana. Pero, antes, eso ha existido siempre, antes tú encontrabas esos mismos 10 dominicanos. Exacto. Ahora te encuentras esos mismos 10, 8 haitianos y 2 dominicanos. Y a veces no encuentras ningún dominicano. Ningún dominicano. Entonces, esa es la pobreza que yo digo que le está disputando el pueblo haitiano al dominicano. Pero también esa migración ilegal se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Porque la gente que tiene en muchos casos la memoria corta, algunos tienen la memoria corta, otros lo están sufriendo en carne viva y sin racionalizarlo. Yo te digo a ti que tú vas a encontrar en esa situación, tú vas a encontrar que el dominicano asiste a esa tragedia y la sufre. Y la sufre. Y la sufre más allá de la literatura, de la retórica y de los asuntos políticos. Lo tiene más allá
mucho más allá en su sufrimiento del mercado de trabajo. No hay comparación posible. No hay comparación. No hay comparación posible. ¿Tú sabes por qué? Con otras épocas. No. Porque el fenómeno ha existido. Es más, todavía en épocas del doctor Balaguer, cuando se traían los braceros, ya se decía que había una invasión pacífica por esas circunstancias. Imagínate ahora. ¿Qué está pasando ahora? Que antes, y yo te digo que, como dice el campesino dominicano, lo demasiado hasta Dios lo ve. Entonces eso se ha multiplicado por mucho esa presencia de ilegales haitianos. En tal sentido, esa presencia ilegal, yo pongo un ejemplo siempre repetido, que lo repito mucho. Cuando yo era un niño, hace ya bastante, para tú ver un haitiano en la ciudad de Santo Domingo, tú tenías que ir en el país, tú tenías que ir a los batalles. A batalles. Entonces ahí tú lo veías. Ahora solamente tienes que abrir la puerta de tu casa o asomarte la ventana. Peor, a la ventana. A veces la tienes tú ahí mismo. En los casos de los apartamentos, sobre todo de la clase media y la clase media alta, resulta que tú encuentras casi siempre un guardián que es haitiano. Así mismo. Entonces, yo te digo, en ese sentido, que no hay un heladero en la capital que no sea haitiano. La mayoría de los fruteros, incluyendo los coqueros, son haitianos y están en la agricultura, están en todo. Entonces, yo reniego de eso que se ha dicho. Los últimos 4 presidentes dominicanos, incluyendo el de nuestro... Incluyendo el actual. Incluyendo el actual, han abogado por la intervención de la comunidad internacional en el problema haitiano, ¿no? Han abogado por eso. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, a partir de la intervención militar norteamericana del 65, que por cierto, se hizo bajo el amparo de esas mismas comunidades internacionales. Exacto. ¿Verdad? Para evitar otra Cuba en el Caribe. La gente se le olvidó eso. Pero no solamente fueron los norteamericanos, fueron la Fuerza Interamericana de Paz, la FIP, ¿verdad? Y entonces en ese sentido hay que anotar claramente, ¿verdad?, que la situación no se puede comparar ni siquiera con cuando la ocupación haitiana del 44. A propósito de eso, hay recientemente en la BBC salió un reportaje donde se trata como de hacer una explicación un poquito más amplia del tema de la ocupación haitiana, y como que hay una intención de que la narrativa ahora sea cambiar la manera en que históricamente se ha visto ese acontecimiento. Hay una situación interesante. Ahora que tú refieres eso, resulta que no solamente son esos intentos, está adentro en nuestro ámbito, se está tratando de cambiar la historia. Eso es grave. De cambiar la historia. Pero hay que llevarse de los hechos. Vuelvo y te repito, más allá de la retórica historicista, más allá de eso, que siempre nos ha favorecido, hay que tomar en cuenta eso, que siempre nos ha favorecido. Hay un hecho incontrastable. ¿Qué dicen los hechos? No, hay un hecho incontrastable. El hecho es que ahí está la guerra de independencia de la República Dominicana, que la literatura, la poesía nos ha pintado de que eso fue fruto de un trabucazo en la noche más alta de febrero, ¿verdad? Pero la gente ignora que eso le costó al pueblo dominicano 12 años de guerra, 4 campañas militares, donde se impuso no solamente la creación del Estado dominicano, sino que se impuso también el ánimo popular. Y nosotros en desventaja numérica, en desventaja de armamento, el heroísmo del pueblo dominicano, su recia voluntad, como ahora, se impuso. Entonces eso es un hecho. Es un hecho. Eso es un hecho claro. No, que ellos no vinieron a invadir, que no. ¿Cómo que no vinieron a invadir? No, se ha dicho hasta que el trabuco se soltó accidentalmente. No, eso es parte de eso mismo. Entonces, hay que restaurar, no la opinión dominicana, ¿no?, el lado dominicano. Hay que instaurar la verdad. Y la verdad documental. Documental. ¿Por qué? Porque no solamente es la obra de nuestros historiadores, es la obra de los historiadores haitianos, que hay que leerlos, y lo que ellos dicen al respecto,
¿verdad? No solamente de nuestras grandes gestas militares, que siempre perdieron, Sí. sino también hay que ver de las individualidades, lo que fue Antonio Duvergé, lo que fue Pedro Florentino, lo que fue Pedro Santa Anna, en ese sentido, en ese mismo sentido, ¿verdad? En la instauración de nuestra libertad y el reforzamiento de la misma. El reforzamiento de la misma, porque no fue una vez. Eso no fue que cayó no del fue una cielo. vez, no fue una vez. Y eso hay que decirlo. Fueron guerras sucesivas. No fue batallas sucesivas. ¿Por qué? Por las agresiones permanentes de los haitianos, de tratar de cambiar por la fuerza la determinación del pueblo dominicano. Quiero poner un punto en ese tema que es tan apasionante, actualizado, interesante, para tratar otro. Usted recientemente se pronunció sobre las críticas del comisionado Vila del Castillo Sí. a la reforma policial, Sí. y hemos visto cómo esa acusación, esa denuncia de que había una corrupción de arriba Sí. hasta abajo en el seno de la Policía Nacional no fue bien vista por los ex jefes militares, policiales mejor dicho. Al menos 10 firmaron un documento emplazándolo a presentar pruebas, y en ese sentido, ¿usted considera que la reforma policial está haciéndose de manera correcta? ¿Va bien la reforma? No, pero yo no te puedo decir eso. Yo lo que te puedo decir, no Soto Jiménez, lo que te puedo decir es que la gente, la sociedad dominicana, agobiada por la cantidad, la recurrencia de actos delictivos, Sí, claro. entonces quiere que esa reforma se planifique, se diga, pero Se no, acelere. no, que se ejecute. Ahora, naturalmente, yo pienso que las declaraciones del señor Vila, yo conozco la mayoría de los integrantes de esa comisión de la reforma dominicana, el señor Vila yo no lo conozco. Bueno, y entonces yo creo que él expresó su diagnóstico, ¿verdad? Yo no he visto las pruebas de la ejecución de esa reforma, Ok, exacto. que es lo que está esperando el pueblo y es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía ya está Acción, cansada acción. de diagnósticos, lo que quiere una muestra. Además que hay que tomar en cuenta que se han hecho 3 reformas policiales en épocas diferentes. En la calle la gente lo Y que sí, dice es que la única reforma fue que le cambiaron de jefe a director. ¿No? sí, bueno, pero está bien, pero yo lo que te quiero expresar es, y fue lo que yo me expresé, óyeme, que yo estoy de acuerdo con la reforma. Ahora creo, con esa reforma, ¿verdad? Pero yo creo que esa reforma está incompleta. O sea, en su integración. Ok. Esa comisión está compuesta por ciudadanos destacados, ¿verdad? Vuelvo y te repito, pero hay un gran ausente que se está desechando la experiencia de los jefes La policiales oficialidad. y de los oficiales, sabiendo muy claro que hay que decirlo, que no es verdad. Y yo creo que ahí se le fue el gatillo al señor Vila. Vila. Que no es verdad que la policía está maleada y corrupta de abajo arriba. Ni siquiera los oficiales de retiro. Ahí hay mucha gente que de acuerdo a su momento y a sus circunstancias hicieron lo correcto. Ahí hay gente seria, ¿verdad? No solamente entre los jefes policiales, sino entre esos rasos que él dice, que eso está entero mal. Bueno, entonces yo creo que es un desaguisado y una desconsideración. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué eso? Porque una de las cosas que hay que devolverle en todo proyecto de reforma a la policía es la confianza de la población. Y como dice el campesino dominicano, si tú quieres vender el caballo, si tú quieres lograr esa confianza, entonces tú no puedes desacreditar el caballo porque no lo vas Nadie a te poder lo va a vender. comprar. No lo va a comprar, ¿verdad? Y cuando yo hablo de comprar, estoy hablando de esa confianza. Exacto. Además, quiero que nos alejamos un poco del concepto. Yo pienso que no se puede aislar a los jefes, a los ex jefes policiales, a lo que él se refirió de manera genérica. Yo creo que esa generalización es Hace daño, peligrosa, claro. y le hace daño inclusive no solamente al gobierno, sino al actual jefe de la policía. Claro. El actual jefe de la policía Porque son sus él está compañeros. ejecutando una acción de comando. Entonces la pregunta mía es, ven acá, esa acción de comando del jefe de la policía podría ser simplemente producto de la comisión, de lo que está haciendo la comisión. Había que preguntarse también, que es otra cosa, ¿verdad? De acuerdo
a mi experiencia como militar. Yo nunca he sido policía ni he sido jefe de la policía, pero he trabajado en coordinación con la policía. Y déjame decirte, la policía desde el punto de vista de la represión del delito, ha tenido momentos de ser asertivos, decía así, pero ¿cómo yo creo que estoy prejuzgando, Sí. cómo usted desechar la experiencia de la policía cuando en términos de buena doctrina se dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio? Además, si se va a prevalecer, puede ser que la intención no sea esa, si se va a prevalecer el cuerpo de oficiales, que vuelvo y te repito, está compuesto en su gran mayoría por gente íntegra y por gente que cumple con su deber. Usted sabe la cantidad de policías que han muerto, Claro. Otros heridos y otros que han perdido su carrera también en el curso de esa. Entonces yo pienso que hay que sumar, hay que sumar Debería- a ese intento de reforma, hay que sumar precisamente ahora esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer para lanzar la reforma policial. Que yo, te repito, yo no creo que sea también mal enfocado. Cuando yo hablo de acuerdo a lo que quiere la gente es la que quiere que les resuelvan su problema de seguridad. Que salga a la calle y y esté seguro, punto. entonces, en ese sentido, si lo vamos a hacer con ese cuerpo, entonces hay que contar con ese cuerpo. Claro. Y hay que contar con que la confianza de la población se le devuelva, pero yo no creo que sea un buen paso generalizar y decir que todo ahí no nadie sirve, sirve. porque si todo ahí no sirve, lo que hay que entonces Disolverla. claro, y buscar Entonces, otra fórmula organizativa. ¿Usted cree que la vocería del proceso de reforma policial debería ir hacia No, otra yo lo que persona? creo que hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, que fue lo que yo dije. Porque anterior a estas declaraciones del señor Vila, sin categorizarla ni evaluarla, anterior a eso no sabíamos lo que estaba pasando, Ya se había, hablaba de la exacto, reforma. la reforma. Bueno, pero por fin... Al menos se hay un habló. diagnóstico ya. Sí, hay un diagnóstico que yo no creo que sea del todo acertado. Bueno, pero hay un cosa. Ya se Entonces, sabe por dónde lo anda que la yo cosa. vuelvo y repito, que hay que apostar, que es lo que quiere la gente, que esa reforma, ¿verdad?, funcione. Ahora, hay que determinar por dónde debe Por dónde va a comenzar. fluir las recomendaciones, porque eso es otra cosa que hay que señalar. Las recomendaciones de esa comisión es improcedente que sea directa a la policía. Improcedente. Yo te voy a decir una cosa, Debe en ser todos al mis presidente. años de servicio, de teniente hasta ahora, los jefes policiales nunca han despachado con el ministro de Interior y Policía, despachan con el presidente de la República. Y en este caso debe ser igual, y que él entonces, como dice la Constitución, que él es la autoridad suprema o comandante en jefe, entonces imponga la política, ¿verdad? Imponga la política. Y entonces, de no ser así, entonces estamos dañando muchas cosas, entre ellas la acción de comando del actual jefe de la policía, que es un policía de verdad, con muy buena formación. En el 2004, si mi memoria no me falla, fue diplomado también de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo, en el curso de Estado Mayor, yo pienso que debe establecerse eso primero. Ahora, ante la urgencia que tiene la población, yo hablo hasta de desesperación, Sí, claro. porque se le garantiza su seguridad, que no es un regalo, eso es un deber del gobierno y que pagamos nosotros los contribuyentes. Entonces, hay de una vez por todas, ¿verdad?, que aclarar cosas. Esas cosas de la corrupción, bueno, yo te pregunto a ti, ¿y qué parte de la sociedad, qué organismo de la sociedad dominicana no está bajo la lupa de la corrupción? Solamente hay que ver los diarios, hasta las todas las iglesias. cosas. Entonces, no es el mismo caso de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras inconductas de cualquier tipo en las Fuerzas Armadas de la policía, al ciudadano común
le da la impresión de que la iglesia está en manos de Lutero. En manos de Lutero. Y yo pienso que una de las cosas que la gente no repara es que hace mucho tiempo las cosas pasaban y pasaban por debajo de la puerta. Pero ahora se denuncian. Y la denuncian las autoridades. La propia autoridad. La propia autoridad. El propio encargado de que eso Claro, no ocurra. entonces... Se nos termina el tiempo, general, y Sí. antes de despedirlo me gustaría saber en qué está el movimiento Quinta República y su posición, cuál será de cara a las elecciones del 2024, teniendo en cuenta que ya estamos en diciembre y el año que viene preelectoral. Sí, entonces yo te digo a ti que Soto Jiménez, como ciudadano, y su organización, Quinta República, están totalmente enfocados a ese tema que tú me preguntaste, la mayor del problema. Está enfocado en la defensa de la dominicanidad, en el problema haitiano, en la implementación de políticas que contribuyan a la defensa nacional. Ahora, desde el punto de vista político. Yo no creo en la neutralidad. Hay un famoso pensador, un legislador griego de hace más de 2000 años que decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate. Ese no es el caso, que vuelvo y te repito, yo no creo en la neutralidad. Pero te digo también que estando en eso, el año que viene, que el 23. El 23, nosotros como ciudadanos y como organización, nosotros vamos a definirnos políticamente. No hay que adivinar mucho, porque en esa decisión va a primar en lo que nosotros estamos, en lo que creemos. Es lo que creen. No que no hizo fulano, que no lo hizo, no es eso. ¿Quién le va a garantizar al ciudadano dominicano su defensa? La defensa de sus intereses nacionales. Y por ahí nosotros nos vamos a ir. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que más adelante podamos dedicar un programa con usted a esto, a la promoción o a comentar alguna de estas obras tan fácil y agradable de leer como la que usted ha estado produciendo recientemente. Pero es que son tantos temas que se puede debatir con usted. Bueno, pero por cierto, yo encontré aquí La Fuñenda. La Fuñenda, sí. Bueno, y La Fuñenda acaba de ayer, la librería Cuesta del Libro, ha dicho que es el libro dominicano más vendido. De los 10. Qué bueno, felicidades. Claro, entonces. Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan, que todavía hay más contenido de El Repaso. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Hola amigos, amigas, continuando con más en El Repaso. Hoy con una entrevista especial en nuestra sección internacional. Hoy vamos a hablar de derechos humanos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Un día que parte de la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Ya con 74 años de existencia que tiene esta declaración, que marca los estados lineamientos a seguir en materia de derechos humanos. Y precisamente tenemos una persona que tiene toda la capacidad para hablar de derechos humanos, que ha venido trabajando desde el Ministerio Público en defensa de los derechos humanos. Me refiero a la doctora Yanit Pujols Casado, quien es procuradora fiscal del Ministerio Público, docente de la Escuela del Ministerio Público de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, escritora también. Ha escrito varios ensayos, artículos, todos sobre el tema de los derechos humanos, el Ministerio Público en el sistema de protección legal y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género
e intrafamiliar. Así que vamos a tener una entrevista riquísima. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Gracias, Lucy, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo, con todo tu Qué bueno. Una gran amiga de hace muchos años que la he visto en el Ministerio Público, ahí trabajando arduamente, entregada a la causa. Qué lindo. Gracias. Vamos a comenzar primero, doctora, hablando sobre el tema de los derechos humanos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? Gracias. Los derechos humanos son esos derechos inherentes a todo ser humano, que es sinónimo de dignidad, de esos derechos que al momento de usted nacer tiene ese derecho innato, o sea, es natural. Esos derechos que le facultan a usted como un ente social a que sea tratado con un trato digno, que en el marco de los derechos humanos no le vulneren esos derechos fundamentales que son sinónimos de los derechos humanos. Esos derechos humanos consagrados en la Constitución se convierten en derechos fundamentales y pasan al bloque de constitucionalidad. Todos esos convenios que se han realizado con los derechos humanos en procura de que se garanticen esos derechos fundamentales de usted como hombre, como mujer en esta sociedad. Y nuestro país, doctora, es parte de la mayoría de las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, casi todas. Es correcto. Nosotros como Estado hemos suscrito las convenciones Belén do Pará, la Convención de la No Discriminación contra la Mujer, también las convenciones en el marco de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sí, los pactos que tenemos, y también de todos esos convenios que consagran la Carta de las Naciones Unidas a los fines de nosotros garantizar como Estado esos derechos humanos de toda la población dominicana. Así es. Y la Constitución de la República, como usted mencionaba, garantiza los mismos, al punto de que la Constitución establece que cualquier tribunal de la República Dominicana, cuando se trata de derechos fundamentales, no hace falta que haya una convención suscrita de por medio. Es correcto. Fíjese hasta dónde el Estado garantiza. Es correcto. Inclusive todas las convenciones de derechos humanos, como tienen rango constitucional, en consecuencia están protegidos constitucionalmente y son vinculantes a todos los poderes del Estado. Es importante tomar eso en cuenta y que la ciudadanía entienda y comprenda que es una persona que tiene sus derechos humanos por ser persona, porque es algo natural, no está supeditado al factor socioeconómico, racial, cultural, no. Usted es un ser humano y tiene sus derechos humanos que todo el Estado, con todas las instituciones que tiene como garante de las mismas, entre estas el Ministerio Público, debe de respetar y consagrar cada día en su accionar, que usted tenga los derechos garantizados. Doctora Pujols, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el rol del Ministerio Público? ¿Qué rol juega para garantizar los derechos humanos? El Ministerio Público, conforme la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, nosotros somos el garante en el sistema de justicia de la formulación e implementación de las políticas públicas contra la criminalidad. También nosotros somos el ente persecutor, en este caso, de todas las acciones penales de orden público. También nosotros como Ministerio Público somos garantes y protectores de las víctimas, entre otras funciones, y también encargados de la resolución alternativa de conflictos. Es muy importante que en ese ejercicio el Ministerio Público ejerza su función con el eje transversal de los derechos humanos con toda la ciudadanía. Ok, excelente. Y con el tema de las mujeres, de la violencia intrafamiliar, ¿cómo trabajan ustedes para garantizar los derechos de una parte y de la otra, a pesar de estar en un conflicto? Importante esa pregunta, porque la ciudadanía a veces tiene cierta confusión y entiende que el Ministerio Público solamente debe de garantizar los derechos de la víctima. Nosotros tenemos que garantizar los derechos tanto de la víctima como del imputado. Y en el ejercicio de nuestras funciones, como garantes que somos del debido proceso, de esos derechos fundamentales, nosotros debemos de velar por la prueba de cargo y descargo inclusive. Entonces, ya en el ejercicio de nuestras funciones como Ministerio Público, si estamos en áreas de investigación de los tipos
tipos penales de delitos de violencia contra la mujer, en violencia física, psicológica o delitos sexuales, nosotros tenemos que velar que en el marco del debido proceso, en todo, desde el inicio hasta obtener una sentencia irrevocablemente juzgada, se garantice el derecho de la víctima y el imputado en igualdad de condiciones. Eso es importante. Sí. Y en la práctica, en estos casos, ¿cómo lo garantizamos? Bueno, desde que iniciamos con la facultad de que le otorgamos el acceso a la justicia a través de las unidades de violencia de género, en el caso puntual de los delitos sexuales o violencia contra la mujer. Tenemos unidades de violencia de género diseminadas en todo el distrito, en todas las jurisdicciones del país, a los fines que se garantice el acceso a la justicia como uno de los principales íconos o la base fundamental para que ese ciudadano o esa ciudadana se le pueda reparar el daño, se le pueda otorgar una pronta y sana justicia. Eso es importante. Después aplicamos los protocolos correspondientes para que esa atención oportuna y eficaz sea en el tiempo y en el plazo correspondiente y con la debida prontitud también que se necesita, entre otras medidas de protección que tomamos conforme a los protocolos existentes en materia. Ok. Y en ese acceso a la justicia, que es un derecho humano, el acceso a la justicia, en ese acceso, ¿ustedes atienden extranjeros? ¿Tiene que ver tema de la nacionalidad, que estén legalizados? ¿Cómo? No, realmente, nosotros como garante de esos derechos humanos tenemos que procurar solamente que identificar si esa persona es víctima e individualizar los imputados. Ya el resto del estatus migratorio de esa persona no es una relevancia penal para nosotros. Nosotros lo que tenemos que garantizarle como Ministerio Público es ese servicio oportuno y eficaz. Inclusive en todas las unidades de fiscalías hemos recibido denuncias de nacionales extranjeros donde nosotros no le cuestionamos si esa persona está documentado o no. Simplemente ese relato del hecho, las evidencias que tenemos y así sustentamos nuestra pretensión penal en los tribunales. O sea que ustedes no andan averiguando si es un ciudadano colombiano, si es venezolano, si es haitiano, se atiende el caso. Claro que sí. Y eso es muy importante tomar en cuenta con el tema principalmente de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque muchas de ellas desconocen esta información, entonces tienen temor quizás a que si llegan a una fiscalía, a una unidad a interponer una denuncia que son víctimas, ellas van a ser objeto de algún tipo de entrega a migración y esto no. Esas mujeres víctimas de violencia, principalmente esas que son más vulnerables, los niños, están protegidos por el Ministerio Público para nosotros garantizar esos derechos de ellas y de sus niños y sus niñas. Qué bien. Doctora, hablando de mujeres, yo estoy muy contenta de ver este trabajo que usted hizo. Por favor, enfóquenme esto. Este libro que usted acaba de publicar, Estrategias de participación de la mujer en procesos políticos, electorales, realidades y tendencias. Aquí. Yani Elizabeth Pujols Casado. Esa ancla, esas mariposas, ¿qué significan? Ay, gracias, Luis. Y bueno, verdad que cada libro es un hijo. Y tengo dos, ahora tengo este tercer hijo. Y esa ancla representa que las mujeres históricamente han estado ancladas en el sistema político electoral. Este trabajo surgió, ese es un ensayo jurídico, surgió en ocasión de una maestría de Derecho Electoral que cursé y esa fue la tesis que presenté. Después que recibí las orientaciones académicas de que lo publicara y lo actualicé y entonces recientemente ya salió está en publicación. Entonces, la imagen representa el ancla donde estaban ancladas históricamente y que con las 5 estrategias que he diseñado de manera acuciosa y detallada para promover esa participación de la mujer, ellas van a seguir, van a evolucionar y van a participar en condiciones de igualdad. Ok, qué lindo. A mí me da mucho gusto cuando yo veo otra mujer escribiendo, promoviendo los derechos, las oportunidades de la mujer en los procesos políticos y electorales. ¿Y cuáles son los temas centrales que se tocan aquí? Sí, primero iniciamos con un abordaje histórico de toda la evolución de los derechos políticos de las mujeres a nivel mundial. Después hacemos un análisis comparativo de los 5 continentes, cuáles han sido esas estrategias utilizadas por las mujeres políticas que han impulsado su participación. Estamos hablando entre Merkel,
estamos hablando entre Cristina, entre otras, Hillary Clinton. Después, entonces, diseñé 5 estrategias que están orientadas, una, a la formación política electoral con perspectiva de género. Ahí establezco la metodología, el cronograma de ejecución con los temas que hay que impactar a toda esa población para impulsar el liderazgo femenino, el empoderamiento femenino desde la óptica política, y también todas esas estrategias para educar al hombre con las nuevas masculinidades, claro está, y todos los políticos y políticas para que esas mujeres realmente dentro de los partidos puedan ocupar esos puestos de mando que hasta ahora han estado relegadas. También otra de las estrategias es un marketing político con perspectiva de género, donde vamos a trabajar con los medios de comunicación, una serie de herramientas le vamos a facilitar tanto a la candidata o precandidata como también a esos partidos políticos, para que realmente con los medios de comunicación exista una sinergia y una evolución en cuanto a la imagen política de la mujer desde una óptica profesional y con liderazgo político. También tenemos una estrategia diseñada orientada al tema de lo que son las redes de apoyo. Ahí identificamos unas redes de apoyo que van a costear financieramente esos proyectos políticos, también educativos de todas las escuelas, de los partidos políticos, a los fines de que pueda evolucionar esos partidos políticos, y que esa ancla que tienen, que uno ha analizado que no están haciendo ningún tipo de formación política ciudadana a las mujeres, a las jóvenes, eso se ha desmontado. Y otro es, abordamos la violencia política de la mujer. Ahí creamos una propuesta de un protocolo para tratar el tema de la violencia política, estableciendo la conceptualización, cuáles son los escenarios de la violencia y cómo nosotros podemos erradicar esa violencia política contra la mujer. Sí, porque se observa violencia en todos los ámbitos también. Es correcto. Y hay que trabajar con ese tema. Es correcto. Así que yo le felicito por ese valioso aporte que usted le está dando a la República Dominicana y a la historiografía dominicana de este trabajo. Así que las mujeres, anímense, aspiren a participar políticamente. Hay espacio y tenemos que demandar ese espacio que nos corresponde por ley. Sí. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, un mensaje que usted quiera enviar en el marco de los derechos humanos a los amigos y amigas que nos siguen. Sí. Recordarles a toda la ciudadanía, los derechos humanos son esos derechos inherentes a usted. Desde que usted nace de forma natural, esos derechos lo acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Que usted procure en todos los espacios de su desempeño familiar, académico, social, procurar no solamente que le respeten sus derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la expresión, derecho al tránsito. Todos esos son derechos humanos, derecho a que le suplan sus necesidades básicas, en los casos de las poblaciones vulnerables también, que le garanticen sus derechos. Y que usted sea veedor de esos derechos y garante de sus propios derechos, pero de los derechos de los demás. Porque si logramos una cohesión social en pro de garantizar los derechos humanos, nosotros vamos a tener una sociedad más justa e inclusiva. Así es. Eso es lo que necesitamos, una sociedad más justa e inclusiva y humana. Muchísimas gracias por su visita, doctora Janine Pujols. Gracias a ustedes que siempre nos siguen y continuamos con más en el repaso. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Continuamos con más del repaso. Esta fue la semana donde una interesantísima, una muy importante representación diplomática de China, su encargada de negocio, como para hacer el símil de lo que dijo el encargado de negocio de Estados Unidos. Bueno, la encargada de negocio de la República Popular China en el país dio un espaldarazo a la política migratoria de la República Dominicana. Solamente cuestionarnos qué está pasando, que no tenemos las cabezas de las embajadas
asumiendo estas posiciones. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos no tiene embajada en el país y ahora vemos que al embajador chino, Zhang Run, parece como que está en otras funciones, que la vocería de la embajada ha tenido que ser asumida por la encargada de negocios. También, y es muy importante, ya muchas instituciones públicas, muchísimos lugares comienzan a disminuir sus actividades porque ya la gente está en Navidad, ya la gente está en diciembre y ya se siente el ambiente festivo. Solamente pedir a las personas que todo lo hagan con muchísima moderación. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de la entrega de hoy de El Repaso. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa hemos estado con ustedes y será hasta la próxima.